tardes a todos. En primer lugar, permítanme que me presente para todos aquellos que no me conocen. Soy el profesor Antonio Ferrer, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que es el organizador, que es el instituto organizador de esta nueva jornada de Ciencia con Tapas. Como posiblemente muchos de ustedes sepan, la Ciencia con Tapas es una de las iniciativas que surgió desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la finalidad de poder divulgar los avances científicos de una manera muy informal, de una reunión muy informal en el centro de la ciudad, de tal manera que la sociedad pueda beneficiarse de todos aquellos avances que hoy en día se están realizando en los laboratorios y en temas que son de alto interés para la sociedad. Esta jornada y esta iniciativa, que surgió ya hace 5 años, ha estado creciendo, y a mí me alegra mucho ver la audiencia que hoy tenemos, como la que tuvimos en la sesión anterior, y creo que es uno de los éxitos del Instituto, en el sentido en que hemos podido transmitir y cumplir el objetivo que pretendíamos, que era traer la ciencia a la sociedad, y traerla de una forma informal y con un lenguaje muy comprensible. Como van a ver hoy en el tema que abordamos, el lenguaje técnico, ya se lo he dicho a los ponentes, está prohibido. Vamos a hablar con un lenguaje que sea entendible por todos, no un lenguaje que solamente sea comprensible por unos pocos. Entonces, hoy esta Ciencia con Tapas es una Ciencia con Tapas que se nos sugirió en un momento en que, obviamente, con el envejecimiento de la sociedad, pues existe siempre la duda o un poco también el concepto de que, asociado a ese envejecimiento, pueden haber una serie de problemas ligados al mismo, y entre ellos la memoria. Puede que sí, puede que no, yo realmente no lo sé, y para eso hemos traído a dos expertos. Por una parte tenemos a la jefa del Servicio de Neurología del Hospital General de Alicante, y por otra parte tenemos al director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que son dos expertos en la temática y son dos personas que van a intentar aclararnos todas aquellas dudas que tengamos acerca de este tema que hoy hemos propuesto dentro de la jornada de Ciencia con Tapas. Como siempre, y es normal en el formato que tenemos en esta jornada, nuestros dos ponentes van a introducir el tema con una breve exposición de unos 10-15 minutos cada uno de ellos, para después pasar a un debate y a contestar a todas aquellas preguntas y dudas que ustedes que están ahí sentados tengan. Yo les invito a preguntar mucho, porque realmente es una oportunidad de oro tener a estos dos expertos y especialistas en el tema para poder resolver cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad que puedan tener acerca del tema que van a debatir. Y si en algún momento alguna cosa no les queda clara, pues no duden en preguntárselo también. Por mí, yo simplemente les voy a ceder ya la palabra, agradeciéndoles a los dos su presencia aquí en esta nueva jornada de Ciencia con Tapas, y a ustedes desearles que disfruten mucho de ella y que aprendan mucho con los expertos que hoy les hemos traído aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero es agradecer al Instituto de Neurociencias y a su nombre al doctor Salvador Martínez por invitarme a esta mesa redonda y por dar la oportunidad a que también los neurólogos clínicos, los médicos clínicos, estemos en este lugar de la ciencia, que yo creo que, bueno, pues que en parte somos necesarios y que nos corresponde. Espero, como ha dicho el presentador, que hagan muchas preguntas, pero no sé si hoy vamos a poder responderle todas. Yo por lo menos estoy segura de que no voy a poder responderle a muchas preguntas de las que ustedes nos van a hacer, porque estamos hablando de un tema francamente complejo. Los procesos, vamos a decir, neurodegenerativos en general, y dentro de la neurodegeneración, pues la demencia pues es la reina, ¿no?, de las enfermedades neurodegenerativas. No son totalmente comprendidos todavía desde el punto de vista de sus mecanismos, y quizá estamos todavía bastante atrasados
en la terapéutica, es decir, en encontrar soluciones, que es lo que la gente quiere, que no es un tratamiento para que las personas tengan buena memoria, no tengan demencias o no lleguen a desarrollarla nunca, ¿no? En ese punto no hemos llegado todavía. Yo en esta presentación que voy a hacer, que es un poquito pues para situar el tema y para introducirlo, les voy a comentar algunos datos. Voy a redondear un poco cifras, porque uno para quedarse con cifras necesita que sean redondas. Las demencias afectan ahora mismo a unas 400 personas por cada 100.000 habitantes. Es decir, en una ciudad como Alicante, en el que hay 300.000 habitantes, pues habrá 1.200 enfermos con demencia. Y esto, el aumento de incidencia en los últimos años se debe al envejecimiento de la población. La demencia, la neurodegeneración va unida a la edad, no es el único factor. Edad no es lo mismo que neurodegeneración. Envejecimiento fisiológico no es lo mismo que neurodegeneración, pero sí que comparten algunos procesos y por tanto es previsible que en los próximos años, si la ciencia no lo impide, pues que haya muchos más enfermos. Ahora mismo en nuestro país se calcula que hay unas 900.000 personas afectadas de enfermedades neurodegenerativas. De esta, como les he dicho, la mayor parte van a ser demencias. La mitad o más de la mitad son demencias, pero hay otras, como la enfermedad de Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, como otras enfermedades neuromusculares degenerativas. Esta cifra, que vamos a redondear por 1.000.000, porque bueno, son unos 900.000, aunque hay estudios que dicen que pueden ser más, vamos a redondear por 1.000.000. Se calcula que en el año 2050, si todo va como hasta ahora y el envejecimiento de la población va como hasta ahora, será cerca de 2 millones de personas. Es decir, es un porcentaje de la población muy grande. Por lo tanto, hay que considerar esto como un problema de salud de primera magnitud. Y bueno, pues en el Congreso americano, por ejemplo, los 3 problemas de salud más importantes y que más fondos reciben para la investigación son las neurodegenerativas, el SIDA y el cáncer, ¿no? O sea que están situados al mismo nivel que estas enfermedades. Bueno, nosotros lo mejor que podríamos hacer por ellas sería curarlas, pero como no podemos curarlas, siempre nos preguntamos qué podemos hacer para prevenirlas, si necesariamente vamos a llegar a ese punto, ¿no? Si todos, cuando seamos muy mayores, vamos a llegar a tener un problema de este tipo. En las personas mayores de 90 años, la posibilidad de tener una enfermedad neurodegenerativa es superior al 50%, es decir, es muy elevada, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, algo tendrá que ver con el envejecimiento. Y lo que pues los últimos años se está intentando promocionar e intentando divulgar es el tema del envejecimiento saludable. Hemos logrado aumentar la calidad, la supervivencia de los pacientes. La edad media pues ahora anda juntando hombres y mujeres por cerca de 83 años en nuestro país, pero la expectativa de vida saludable, con salud, está solo por los 70-72 años. Es decir, la forma en la que tenemos que llegar a que el envejecimiento sea un envejecimiento saludable y un envejecimiento patológico todavía tiene muchas incógnitas para nosotros. Esto es como un iceberg. Nosotros solamente controlamos una pequeña parte, que es la parte que sobresale por arriba, y es lo que nosotros podemos hacer a día de hoy y desde fuera. Y lo que sí que sabemos es que para que el envejecimiento sea más saludable, tenemos que intentar tener una actividad física e intelectual adecuada. Insisto en lo de física, ¿no? Porque parece que todo el mundo comprende o intuye que si una persona desarrolla su capacidad mental más, pues bueno, pues va a ser mejor a la hora de prevenir estas cosas. Pero también la actividad física, la movilidad. En los últimos años hay estudios en los que se demuestra que las personas que mantienen una actividad física adecuada y una buena movilidad tienen menor probabilidad de tener problemas neurodegenerativos, y eso es importante. Además de esto, otros factores como la alimentación, estilo de vida, todo ello dirigido a evitar las cosas que son tóxicas para nuestro cerebro o que son tóxicas para nuestras arterias, que es muy importante. El control de hipertensión, diabetes, dislipemia, el abandono del tabaquismo, todos estos factores se ha visto que a través del mecanismo vascular influyen en los procesos degenerativos.
Y luego, pues lo último en mi pequeña presentación es hablar un poquito de qué es lo que pasa con la memoria cuando nos hacemos mayores, ¿no? O sea, todo el mundo, y bueno, muchos de los que estamos aquí ya tenemos a partir de cierta edad, otros son jóvenes, pero todos vemos a veces que nuestra memoria va peor. Entonces, pues uno siempre piensa si cuando la memoria va yendo peor con la edad es que estamos en la antesala de acabar teniendo una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, pues esto no es necesariamente así. Evidentemente, la memoria, como todas las funciones superiores que tiene nuestro cerebro, que son muchas, pues el cálculo, la planificación motora, la capacidad visoespacial, la lógica, todo esto son nuestras funciones superiores, van cambiando con nuestra edad. Un niño pequeño, un niño muy pequeñito, uno le puede enseñar el abecedario en castellano, en chino, en inglés, da igual, lo aprende de memoria de la misma forma. Tiene una memoria que en términos brutos o en términos globales es muy potente. Los niños tienen muchísima memoria y almacenan datos sin necesidad de que esos datos tengan ningún contenido asociado. Les da igual si el protagonista del libro se llama Pepe o se llama Johnny o se llama William. Les da lo mismo, lo aprenden igual. Pero nosotros no. Cuando nos hacemos mayores, esa memoria bruta que tienen los niños va cambiando y se va desarrollando, empezamos a utilizar más capacidad asociativa de la memoria, no recordamos lo mismo si unas palabras están dentro de una canción que si están dichas sueltas, porque ya lo vamos a asociar con la música. Entonces, nuestra memoria cambia con la edad. Es un poquito peor, y eso a todos nos pasa, que con la edad tenemos menos memoria. Cuando uno tiene que ponerse a estudiar después de muchos años de dejar de estudiar, le cuesta muchísimo más, porque la memoria es una capacidad que con la edad disminuye. Y también disminuye otras cosas como la velocidad de procesamiento, la capacidad para atender a nuevos estímulos, pero eso no quiere decir que la pérdida de memoria sea necesariamente un predictor de las enfermedades, en este caso de las demencias. Y bueno, como sé que luego surgirán muchas preguntas sobre esto, pues yo ya aquí finalizo mi parte y paso la intervención a Salvador. Bueno, buenas tardes. Yo también agradezco a Antonio y al Instituto de Biología Molecular la oportunidad de estar aquí esta tarde. La verdad es que es un reto hablar de procesos cerebrales y de procesos cerebrales que nos importan a todos. Por eso, yo como director del Instituto de Neurociencias he querido que primero contextualizase el problema la medicina clínica, para demostrar que lo que hacemos en un instituto de investigación al final es buscar respuestas a problemas sociales y problemas reales. No estamos en un mundo ideal buscando el sexo de los ángeles. Encima de la mesa tenemos un problema de cómo a lo largo de la edad de un individuo la función cerebral, en este caso la que nos interesa es la memoria o los procesos cognitivos, se van deteriorando. Y eso es un problema, queramos abordarlo o no. Pero un problema que, como nos ha dicho bien Carmina, hoy en día tiene una patología asociada, una enfermedad que se llama demencia, de distintos tipos, a la que desafortunadamente no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué nos pide la sociedad, los científicos o los neurocientíficos? Pues busquen, si hay respuestas, donde las haya, y busquen tratamientos para evitar esto. Y eso es lo que estamos haciendo en el Instituto de Investigación, buscando respuestas a esos problemas. Y los problemas los he contextualizado muy bien, pero yo voy a, en mi pequeña presentación, poner varios puntos sobre los que se podrían pivotar posibles respuestas y búsquedas, porque estamos buscando no en el vacío. Realmente lo que hacemos es describir cómo funciona el cerebro cuando aparentemente no pasa nada. Nunca podemos saber si el cerebro no pasa nada. Eso es como el que crea que tiene un cerebro sano que tiene la primera piedra. Yo creo que hasta que no se acaba el trayecto de la vida no podemos decir que el cerebro está sano. Entonces, cuando aparentemente un cerebro sano funciona normalmente, es lo que intentamos describir en un instituto de investigación básica, partiendo de cómo se construye el edificio cerebral durante el desarrollo, partiendo en conocer cómo los genes implican que la estructura cerebral tan complicada se construya y cómo pequeñas alteraciones en esa construcción pueden generar una pequeña gotera que durante X años no produce nada y al cabo de muchos años aparece una mancha en el techo. Y después la casa está hecha hace 25 años, pero es que la gotita de agua ha estado cayendo 25 años.
Eso sería una forma de entender la degeneración del cerebro. Al final, pues podemos tener un órgano que no es perfecto, que tiene alguna pequeña falla y al cabo del tiempo se va acumulando un proceso que da la cara en un momento determinado de la vida. Bueno, pues eso decimos, pues eso tiene que ver con la edad. Si el edificio lo hubiéramos destruido a los 10 años y lo hubiéramos hecho nuevo, pues la gotera no lo hubiéramos visto, claro. Si los humanos nos muriésemos a los 50 años, pues el Alzheimer sería un problema poco relevante, tendríamos otros problemas más importantes. O sea que, asociado a algo que es real, que es que la vida se alarga, la vida del cerebro y la función cerebral le estamos exigiendo que se alargue. Y además estamos pidiendo que se alargue a niveles funcionales cada vez más exigentes. Porque no es lo mismo que se alargue para acabar viendo Sálvame Deluxe, que se alargue para leer un libro de filosofía y entender la filosofía y entender nuestra postura en el universo. Es decir, que queremos que sea un cerebro que funcione más. A la larga eso es lo que queremos ver en los científicos. Queremos ver cuáles son las bases moleculares y celulares que hagan que el cerebro funcione bien y cómo se estropean para que al final se acabe alterando la función de forma global y aparezcan lo que conocemos como demencias. Sabemos que es un problema derivado de que determinadas proteínas se acumulan, sabemos que es un problema derivado a que determinados contactos sinápticos no se hacen adecuadamente, sabemos que es un problema probablemente derivado a que nuestros circuitos que han sido plásticos durante nuestra infancia, juventud, por eso aprendemos mucho, se deterioran a lo largo de la edad, pero porque hay algunos que envejecen con mucha dignidad y hay gente que tiene memoria de elefante y que no le pasa nada. Quiere decir que el cerebro humano per se no está destinado a tener demencia ni está destinado a tener gran deterioro, porque hay bastantes humanos que llegan con una capacidad memorística, con una capacidad funcional, con una... ¿Eso por qué? Si entendiésemos ese por qué, a lo mejor podríamos hacer que los otros lo pudieran hacer. O sea, eso es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en la investigación en neurociencia, entender por qué unos circuitos son plásticos y mantienen esa plasticidad toda la vida y otros se van convirtiendo en circuitos rígidos que van perdiendo capacidad funcional. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de que eso ocurra? A lo mejor unas son genéticas, pues bien, pero muchas serán ambientales, muchas serán sociales, muchas serán consecuencia de que a lo mejor estamos haciendo algo mal, que podríamos hacer mejor y tuviésemos una vida larga, más larga. En definitiva, lo que estamos buscando es las bases de cómo funciona el cerebro para alargar la vida del cerebro, no para alargar el tiempo, sino para alargar la vida. Si, como ha dicho Carmina, podemos llegar hasta 82 años, pero la calidad de vida llega hasta 72, pues tenemos 10 años de margen. Merece la pena que invirtamos esfuerzo y dinero para que, aunque no vivamos 100, pero los 82 que nos toque vivir a cada uno sean con dignidad, con un cerebro funcionando, con una capacidad cognitiva suficiente para que nuestro proyecto de vida nos acompañe hasta los últimos días que nos toque estar aquí. Ese es el reto, que al final nuestro cerebro se encuentre dentro de un proyecto de vida y ese proyecto de vida nos acompañe. No lo perdamos años antes de que nos muramos, que ya sabemos lo que quiere decir. Eso es la enfermedad, la demencia. Es decir, tenemos que encontrar cómo funciona el cerebro, por qué se construye, cómo se construye, cómo podremos detectar de forma precoz si hay alguna gotera, si hay algo que a la larga nos puede causar un problema que devenga a los años una demencia. Y también, cuando una demencia aparece, tendremos que buscar los mecanismos de hacer que evolucione de forma más lenta y también, de forma ideal, los mecanismos que la reviertan. O sea, no hay que abandonar ninguno de los frentes. La prevención es fundamental. Sabemos que va a ser lo más positivo, hoy por hoy. Pero también tendremos que mirar el tratamiento. Y luego tendremos también que mirar la capacidad de acompañar al enfermo con demencia para que su evolución sea lo más lenta posible. Yo ya dejo también abierto el tema y estamos expuestos a sus preguntas. Si no, nos preguntamos nosotros a ustedes, ustedes a nosotros y así esto va a ir mejor. Pero yo creo que ya podemos empezar el turno de preguntas. Luismi. ¿Existe algún país en el que sea llamativamente diferente ese margen de los 82 y 82? Es decir, ya sabemos
que España y países mediterráneos y Japón tienen una longevidad. Pero ¿existe entre esos países algún país que acerque mucho su edad de vida cerebral valiosa frente a la vida real? Bueno, aunque los datos para contestar esa pregunta pues no son todo lo conocidos que deberíamos, porque en algunos países no se dispone de una información lo suficientemente fiable como para esto, pero bueno, aquí no estamos mal. Quiero decir que precisamente en los países mediterráneos y en algunos países orientales es en los que las personas mantienen una funcionalidad mejor hasta el final de sus días. Más que países como tal, sí que se han identificado algunos grupos étnicos en los que probablemente pues, por factores genéticos que hoy en día todavía desconocemos, sí que las personas mantienen una capacidad cognitiva y global y de funcionalidad global mejor hasta edades más avanzadas. En esto, por ejemplo, quería incidir en lo que he comentado antes del tema del ejercicio físico prolongado. En muchas sociedades orientales en las que el ejercicio físico de mayores está integrado en la vida social normal, pues uno va a China, a las 6 de la mañana hacen tai chi en los parques las personas, ¿no? Pues parece que en estos sitios, o bien sea por características genéticas, que no hemos podido diferenciarlo todavía, o bien sea por el estilo de vida, una alimentación más basada en vegetales, menos productos de origen animal, un ejercicio físico regular y suave durante toda la vida, pues parece ser que la gente tiene más capacidad de conservar esta funcionalidad. No sabemos exactamente a qué, la causalidad no la tenemos clara, ¿no? Pero sí que parece, nosotros no estamos mal situados tampoco, los mediterráneos, que se supone que todavía estamos con la dieta mediterránea, aunque esto ya hoy en día es bastante discutible, ¿no? Si todavía nosotros seguimos perteneciendo a ese grupo de sociedades. ¿Más preguntas? No. Pues no sé eso es punto. Gracias. Sí. Hola. Yo quería preguntar acerca, porque probablemente pienso que el perfil de las mujeres que ahora tienen demencia, porque mayores son las que más esperanza de vida tenemos, probablemente el estilo de vida que estas señoras han llevado será muy distinto con las que estamos en una determinada edad. Entonces, el perfil, habéis pensado, porque habéis hablado de estilos de vida, que una de las cosas es el nivel de estudios, lo que las señoras se dedicaban fundamentalmente a labores de amas de casa. Entonces, eso es productivo, porque hay iconos como Margaret Thatcher, que personas de altos niveles de responsabilidad, pues que tuvieron algún tipo de demencia y luego las personas, es decir, el trabajo intelectual, porque habéis pensado, y cuando tenemos que empezar un tema de prevención, es decir, llevamos demasiado estrés, hay que parar, esa es la que estamos en la sociedad actual, con la edad. Para ese tema sí que hay estudios, afortunadamente. Gracias por la pregunta. Entonces, lo que se ha visto es que lo que llamamos aumento de la reserva cognitiva es bueno. ¿Y qué significa la reserva cognitiva? Significa pues todo lo que nuestro cerebro dispone en cuanto a datos, recursos, probablemente llevado al nivel molecular de Salvador, sería todas las sinapsis que tiene nuestro cerebro y toda la carga. No es lo mismo, el cerebro es plástico y una neurona puede tener 100 sinapsis o puede tener 1000 o puede tener, y todo eso se trabaja a lo largo de la vida. Yo siempre pongo el ejemplo, se lo ponía a mis hijos cuando eran pequeños y luego pues a los pacientes les digo muchas veces que el cerebro es como el bosque y los caminos, es decir, cuando uno pasa muchas veces por un sitio se hace un camino y si no pasa nunca hay camino. Entonces para que haya caminos hay que pasar muchas veces por el sitio y eso es la base del aprendizaje y eso es la base de aumentar nuestra reserva cognitiva. Otra cosa diferente es si el beneficio que proporciona una reserva cognitiva alta viene derivado de que realmente retrasa la neurodegeneración o que lo que sucede es que retrasa sus manifestaciones, que no es lo mismo. Es decir, si yo tengo, vamos a pasar esto en términos de ahorros, y yo para vivir necesito 5.000 euros, y yo me pongo a gastar a partir de un momento de mi vida pues 1.000 euros todos los meses. Entonces, si yo tenía 100.000, no me voy a quedar sin recursos
a la misma velocidad, en el mismo momento, que una persona que solo tenía 5.000. No porque no estemos gastando a la vez, que a lo mejor estamos gastando a la vez, pero es que yo disponía de mucho más que esa persona. Entonces, lo que no está claro es que si este aumento de la reserva cognitiva en sí mismo retrasa la neurodegeneración, o lo que nos proporciona es ese colchón, que aunque perdamos unas cosas, tiramos de otras. La persona que más reserva tenga, pues tiene más capacidad de asociación, más recursos psicológicos para afrontar cosas. Entonces, aumentar la reserva cognitiva es bueno. ¿Y cuándo se hace eso? Pues desde que uno nace. Es decir, uno no puede plantearse, bueno, ahora ya tengo 50 años y entonces a partir de ahora tengo que empezar a... Esto se hace desde siempre, empieza desde que se empieza a aprender en la vida. Entonces, cuanto más contenidos, más recursos tengamos, más capacidades de tirar de unas funciones para suplir otras, ¿no? Todo esto que es inteligencia, pero no solamente inteligencia, va a beneficiar en que tengamos síntomas más tarde. Si eso es porque realmente modifica el proceso o no, no está muy claro, porque, como bien has dicho, pues hay muchas personas que han tenido una capacidad cognitiva muy buena y que han tenido demencias. Entonces, pues bueno, pero igual Salva también tiene algo más que decir de esto. Tengo que contextualizar lo que es reserva cognitiva, que ya un poco lo ha dicho, es capacidad de generar nuevos contactos entre neuronas. Al final el cerebro, lo que hace el cerebro es fruto de lo que una neurona le dice a otra, es decir, el número de contactos que establecen en forma de circuitos. Entonces es un circuito eléctrico, imaginaros que funciona con 10 cables, puedo perder 4 y al final con 6 cables va a seguir funcionando de forma eficaz. ¿Cómo consigo 10 cables o cómo mantengo 6 cables? Pues depende de la funcionalidad que yo le dé al circuito. De hecho, desde que nacemos generamos muchísimos cableados, las neuronas están hiperexcitadas y hiperconectadas, de sobra. Durante la infancia y la adolescencia se van refinando esos circuitos y lo que nos queda después de la adolescencia, que es una enfermedad neurodegenerativa, porque perdimos muchos circuitos, fundamentalmente al ruido de fondo, es lo que nos queda para funcionar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa reserva funcional no es nada estático, no es una hucha de ahorros que yo he hecho, sino que puede crecer y puede menguar a lo largo de toda mi vida. Entonces, si mi capacidad de función cerebral, si yo estoy activo mentalmente, si estoy en una situación profesional activa, si mi vida es activa, yo siempre voy a tener flotando muchos más circuitos que me van a compensar la pérdida de uno, la generación de otro. Si mi vida es pasiva, mi actividad cerebral es pasiva y me pongo a ver la tele, pues todo esto se va desconectando y al final mi reserva funcional disminuye al máximo. No es nada determinista, ¿eh? Yo puedo volver a apagar la tele y volver a tener una vida activa y puedo volver a generar reserva funcional. Y eso es lo que al final, esto se va estrechando y al final la curva de descenso de la edad, si estamos en una reserva funcional, nunca pasará a la dependencia. Si caemos en picado, pasaremos a la dependencia. Y podremos haber empezado en cualquier sitio, como ella ha dicho perfectamente. Hay gente con una gran capacidad que al final pues, es deterioro. También la causa de la demencia o del deterioro es diversa, ¿eh? También hay enfermedades estirotóxicas, es decir, gente que ha usado mucho el cerebro, para ellos, por sus alteraciones, es tóxico. Entonces, hay que tener un equilibrio entre las cosas y las causas son diferentes, o sea que no podemos generalizar que siempre usarlo mucho es bueno. A veces hay personas que tienen anomalías genéticas y usarlo mucho para ellos es malo, pero como la población es muy diversa, pues al final categorizamos una enfermedad y las causas son de origen muy distinto, no podemos dar respuestas unificadas. Una cosa que quería añadir respecto a lo que ha estado explicando Salvador es que con este nosotros podemos ir estirando el colchón. Incluso los pacientes que tienen una demencia pueden aprender cosas. Es decir, una cosa no va reñida con la otra, ¿no? O sea, no pensemos en esto como que primero creamos todo y luego se va destruyendo todo, que es lo que estaba explicando. Los pacientes con demencias establecidas y enfermos y que tienen carencias para muchas cosas pueden aprender nuevas tareas también. Es decir, que nunca se va a perder esa capacidad que tiene el cerebro, aunque tenga pocas neuronas, aunque estén dañadas, siempre habrá algo en lo que se puede avanzar y que se puede crear. Y en eso se basan algunas cosas como la terapia ocupacional y otras, la terapia cognitiva, en las que se utiliza para los pacientes para intentar
evidentemente no curan su enfermedad, pero sí que les permite mejorar la funcionalidad en determinados aspectos concretos. A lo mejor se trata de centrar esa capacidad que tiene el paciente en una tarea que ahora mismo no nos fijamos, pero que para ellos es básica, como por ejemplo comer solos. Bueno, ahora come solo y no piensa si come solo o no come solo, no está en nuestra cabeza. Pero en un determinado momento eso puede marcar una diferencia muy grande de que ese paciente pueda ser semi-autónomo a no serlo. Entonces, en eso se basa también la terapia en algunos aspectos de la enfermedad. Más preguntas. Hola, yo quería saber si existe actualmente alguna técnica que permita medir de forma objetiva el nivel cognitivo de una persona en un determinado momento. Bueno, las técnicas que utilizamos hoy en día son los test cognitivos, básicamente. Posiblemente también haya en el futuro otras herramientas que no sean los test cognitivos. Test cognitivos me refiero a que uno se sienta delante de un neuropsicólogo y analiza todas sus capacidades. Me refiero a esto. A lo mejor en un futuro hay forma de medirlo analizando otros aspectos de función cerebral, de neuroimagen, de otros biomarcadores, pero hoy en día eso todavía no es así. Entonces nosotros para medir la capacidad cognitiva de una persona tenemos como diferentes escalones. Tenemos una serie de test que son los test que llamamos test de cribado o test rápidos, que son los que hacemos pues en la consulta normal. Viene una persona que dice, es que tengo problemas de memoria, se me olvida todo, no sé qué, no sé cuánto. Y aparte de la entrevista clínica, utilizamos unos test sencillos, el test mini mental de Folstein, el TAM, o sea, hay una serie de test fáciles, sencillos, que podemos pasar en poco tiempo, en 5 o en 10 minutos, y que nos dan una idea de cómo está la capacidad global. Son test en general groseros, no son test muy finos, pero nos permiten ese test junto con lo que nosotros averiguamos de la repercusión funcional de ese déficit, que es lo más importante, ¿no? Porque mala memoria uno puede tener. Hay gente que viene a la y dice, es que no me acuerdo de nada, se me olvida todo, en mi casa voy al armario 1000 veces y me dejo las cosas por en medio, cosa que nos pasan a todos, a mí es la primera que me pasa. Pero esa persona conduce, hace la compra, hace su trabajo, es decir, es una pérdida de memoria, pero no es una pérdida de memoria en la que haya un daño estructural muy importante. Bueno, pues con los datos de la entrevista y el test básico nos hacemos una primera idea. Y en algunos pacientes hay que dar un paso más y hacer otros test más específicos. Se utiliza sobre todo el test Barcelona, que es un test que se utiliza mucho de cribado, es un test bastante amplio, que valora muchas áreas cognitivas diferentes, tareas ejecutivas, memoria, lógica, cálculo, retención visual, y con eso pues más o menos nos hacemos una idea. Exacto no es, nada es exacto, y claro, no es lo mismo pasarle un test básico, un mini mental a una persona, pues como yo tuve un que había sido catedrático de bioquímica en la Universidad Complutense, y yo pensé, madre mía, este hombre, pues a no ser que esté fatal, este me lo va a hacer muy bien, porque lógicamente era una persona. ¿Qué pasa si era una persona que escribe y lee a duras penas? Por eso, aparte del test, están los datos que tú vas a obtener de la sintomatología del paciente y de lo que te cuenten los cuidadores o las personas de su entorno, que esos son clave. Porque tened en cuenta que muchas personas que tienen enfermedades no son conscientes de sus problemas. Y ese es un dato muy importante para saber que esto es una enfermedad y no otra cosa. Y es la falta de conciencia de que tú tienes mala memoria. Cuando un paciente quiere mala memoria, además no tiene mala memoria para él, bueno, no, pero es que esto es porque me dicen que tal, pero yo, ahí ya tenemos que empezar a sospechar que probablemente hay un problema. Son medidas aproximadas, no tenemos un gol estándar, ¿no? Que es como le llamamos cuando una técnica te mide exactamente lo que tú quieres medir. Y en ese sentido el gol estándar sería tener un registro de la persona antes de que crea que está enferma, y eso no lo tenemos. Ninguno nos levantamos cada mañana y nos hacemos un test, es decir, para ver si mañana estoy mejor que hoy. O sea que el peligro es eso, que cada uno somos distintos y partimos de niveles distintos. Lo que ha dicho Carmina, al final, no, hay un libro muy bueno de Gould que se llama La falsa medida del hombre. Siempre que se ha intentado medir algo, se ha fallado, porque somos distintos desde el inicio, por lo tanto no nos puede igualar ninguna regla. La única forma es que tu familia
diga que tú estás cambiando, que tú digas, no sé lo que me pasa, pero ahora no me adapto bien a mi día a día, y eso antes no me pasaba, pero ya está, porque otra cosa no sirve de nada, porque lo ideal sería, pues tú antes de ayer hiciste 25 y hoy haces 22 y medio, algo va mal, pero como no tenemos el ayer, esa es la gran cuestión del diagnóstico en este problema de función cerebral. Incluso la variabilidad que tiene la medida, es decir, un test cognitivo pasado a la misma persona en dos momentos diferentes puede dar un resultado diferente. Entonces, pues no es lo mismo que el paciente o la persona que hace un test cognitivo sin estar enferma de nada, que esté en un entorno que le permita estar tranquilo, concentrarse, responder sin presión, a que esté en la consulta muerto de miedo porque, madre mía, y encima me he dejado las gafas que no veo bien. O sea, la variabilidad que hay entre medidas, tú te pesas todos los días por la mañana y cada día pesas una cosa. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que todos los días peso engordado de ayer a hoy tal? Pues probablemente no, hay una variabilidad en los procesos fisiológicos que hacen que la medida no siempre sea la misma. Por lo tanto, lo más fiable siempre es que en el entorno del paciente alguien que sea fiable te explique que ahí, pues que sea una persona que resulta que antes hacía sus cosas, guardaba la ropa, que se levantaba por la mañana y tal, ahora dice, oye, ¿y hoy qué me tengo que poner? Chica, pues ponte esto, ponte el otro, vale. O si no le dices nada, pues se pone todo el día la misma ropa. Porque no piensa que hay que cambiarse de ropa o que va a tal sitio, entonces a veces es tan sutil como ese tipo de cosas, ¿no? O que, ¿no te has afeitado hoy? Es verdad, pues vale, ahora me afeito. Pues si antes iba siempre perfectamente rasurado, no se afeita, y no había que decírselo nunca, ¿no? O una persona que tenía su casa, pues lo típico, la señora mayor que tiene su casa, que entra y está todo súper limpio, ordenado, cada cosa en su sitio, y que empieza a saber que hay cosas que están por en medio y que hay cosas y dices, pues si ya nunca han sido así, que esto no... Suelen ser esos los primeros indicios de que algo pasa. Los indicios de que algo pasa por fuera. El problema es que cuando vemos que por fuera pasa algo, el proceso degenerativo lleva años dentro del cuerpo. Entonces, pues bueno, pues igual que quien tiene Parkinson, pues cuando tiene el primer síntoma ha perdido el 50% de las células de la sustancia negra. Pues siempre vamos por detrás de los procesos, ¿no? Y por eso es tan importante ver si podemos ir alguna vez por delante. Y una pregunta por ahí. No es un caso tan exagerado como el Alzheimer, pero ¿qué se puede hacer para prevenir que el estrés pueda afectar a la memoria? Pues lo que se puede hacer es trabajar la memoria. Tened en cuenta que bueno, con la sociedad actual, pues cada vez trabajamos menos la memoria, ¿no? La memoria como memoria solamente, desde que antes pues nos aprendíamos los ríos, los afluentes y todos los picos de España cuando éramos pequeños, yo me lo aprendí en el colegio. Ahora pues esto ya no se aprende así, ¿no? Los procesos de memoria se trabajan menos desde la infancia, ¿no? La memoria durante una época fue un poco como denostada, ¿no? Como función cerebral, ¿no? Pues bueno, lo importante es la lógica, la deducción, tal, pero la memoria como que, bueno, es que esto se lo sabe de memoria, ¿no? La memoria parecía como que era un poco la hermana pobre. Entonces, se puede trabajar la memoria desde siempre, ¿no? Hacer ejercicios de memoria y hacer ejercicios de atención. Porque muchas veces el problema de la memoria no es la memoria, si la memoria es la capacidad que tenemos para fijar algo en el cerebro y para luego recuperarlo, ¿no? Pero para eso tenemos que estar primero alerta o atentos a lo que tenemos que hacer. Y la mayoría de esos problemas de memoria cotidianos son problemas atencionales. Y eso nos ha pasado a todos. Yo a veces voy hablando por el móvil, me estoy yendo de mi casa y estoy buscando el móvil. Y estoy hablando. Esto nos ha pasado a todos seguro, porque es que es algo que la gente viene y se queja de eso. Y dices, el móvil, y dices, bueno, pues es que estoy hablando por el móvil, es imposible. O las llaves, y las tienes en la mano para cerrar y estás buscándolas. Eso no quiere decir que tengas mala memoria, quiere decir que no estás atento a lo que estás haciendo, porque estás pendiente de otras cosas a la vez. O vas a tu casa al armario a colgar esto, y entonces dices, ay, mira, está esto por en medio, lo quito, ay, yo aquí venía aquí. Ya, pues venía a colgar esto y ya se me ha olvidado, porque he interrumpido ese circuito por otra cosa. Entonces lo que nosotros podemos hacer es mejorar nuestra capacidad de concentración, mejorar nuestra capacidad de atención y trabajar la memoria. Al respecto de esto, el estrés no siempre es malo. De hecho, el estrés aumenta la memoria en bases. Al principio hay que tener un poco de estrés para aprender. Si no estamos estresados, no aprendemos.
O sea, tenemos que estar motivados y la motivación genera expectativa y la expectativa genera estrés. El estrés con respecto a la memoria hace una curva ascendente hasta que el punto en que el estrés se convierte en tóxico y entonces disminuye. En los trabajos que hay, esa parte tóxica del estrés es mayor en las mujeres que en hombres. Los hombres nos estresamos más y nos deterioramos antes. O sea que eso es un dato colateral. Pero están los experimentos. Pero el estrés es tóxico a partir de un punto. O sea que no hay que decir todo estrés es malo. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos hay suficiente estrés y siempre a los estudiantes hay que estresarlos un poco, porque si no, no aprenden. Ahora, no tóxicamente, no a estresarlos tanto como para que sea deterioro. Y eso es muy importante, porque los mecanismos de estrés al principio lo que hacen es que aumentan la atención y abren los parámetros atencionales del cerebro. Y como bien ha dicho Carmina, la memoria está fundamentalmente basada en la atención. Memorizamos lo que le hacemos atención, ¿no? Hay una frase que siempre recordamos mejor lo que nunca pasó, porque es lo que quisimos que pasase y le hemos puesto más atención emotiva. Y lo que pasó, pues se nos pasó, ¿no? Sí, y en muchas cosas eso dicen, es que no se acuerda que cómo se llamaba la madre de la suegra de su sobrino. Pero ¿a quién le importa eso? ¿No? O sea, que también muchas veces que se olviden las cosas que no son importantes no es nada importante. Realmente tenemos que acordarnos de las cosas importantes y eso lo determina la atención. El foco de atención es lo que determina que nuestra ventana de memoria esté abierta para que esos caminos, lo que bien ha dicho Carmina, que si yo paso por un camino muchas veces hago camino. Eso es lo que se llama la long-term potentiation, que es la base fisiológica de la memoria. Un circuito que funciona repetidamente se puede convertir en un circuito de memoria por el hecho de que lo he potenciado para que ocurra de forma facilitada. Eso es la memoria. Recordamos cosas que hemos facilitado en nuestro cerebro. Lo que no hemos facilitado se ha perdido, porque por supuesto ocupa lugar, ¿eh? Esto no es que no ocupa lugar. Para aprender cosas nuevas tengo que olvidar cosas. Esto se llena y se tiene que vaciar y llenar. Eso está claro. O sea que en ese sentido, el estrés no siempre es malo. Un estrés bajo es bueno para la memoria. Hola, buenas tardes. Primero agradeceros por introducirnos la ciencia a nivel a las personas que no comprendemos muchas cosas. Al final, por lo que estoy escuchando, somos todos circuitos lógicos, RAM, ROM, memoria SEPRO, vamos almacenando, vamos borrando. Pero sí que la doctora me ha dejado un poco ahí. ¿Qué relación hay entre memoria y Parkinson? Porque lo ha dejado ahí y me ha dejado, digo, bueno, a ver. Gracias por la respuesta. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la que pues, lo que tienen en común todas es que se produce una muerte de neuronas sin una causa aparentemente externa para que suceda. Entonces, bueno, durante muchos años, quizá, probablemente un poco por culpa nuestra de los neurólogos, hemos entendido la enfermedad de Parkinson como una enfermedad motora, ¿no? Una enfermedad de quien no se puede mover. El Papa Wojtyla, que tenía Parkinson y que estaba así y tal, pero el señor daba allí predicaba y hacía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero en realidad el Parkinson no es eso solamente. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a circuitos motores y a circuitos no motores. Entonces hay un porcentaje de pacientes con enfermedad de Parkinson que también tienen afectados procesos cognitivos, que tienen demencias. No es exactamente la misma demencia que la enfermedad de Alzheimer, que es la que conoce todo el mundo, pero sí que también tienen un tipo de demencia. Pero esto pasa en todas las enfermedades degenerativas, ¿no? Los pacientes que tienen ELA, y ya ustedes pues habrán oído hablar de la ELA porque ya es más famosa, una enfermedad motora, que no pueden andar, que ha habido algunos deportistas que la han tenido y tal. Pero gente que tiene ELA, hay un porcentaje de pacientes que tienen ELA que también tienen demencia. Es decir, las enfermedades neurodegenerativas, aunque siempre hay algún grupo de neuronas que es el que fundamentalmente está dañado, muchos otros también se dañan. No en todos los pacientes, no con la misma intensidad, pero sí que pueden tener demencia. De hecho, en los criterios nuevos que han salido ahora, este año han salido unos nuevos criterios diagnósticos para la enfermedad de Parkinson, que es lo que nos pasamos nosotros para decir que alguien tiene Parkinson o no tiene. Antes, tener demencia era un criterio de exclusión para decir que tiene, y ahora ya no. La demencia se
se acepta también como un síntoma que pueden tener los pacientes de Parkinson. Es decir, que no son cosas tan separadas, aunque sí que es cierto que la mayoría de los pacientes con Parkinson tienen una capacidad cognitiva normal, pero hay un porcentaje que no. Gracias. ¿Tenía alguna pregunta y alguna duda? Una cosa que he escuchado y que me parece particularmente interesante es el tema del envejecimiento saludable, ¿no? Pero a mí me suena eso como si dijéramos que hay enfermedad saludable. Bueno, puede haber un enfermo con una calidad de vida razonable, pero no deja de estar enfermo. Puede haber viejos que tengan una calidad de vida razonable, pero no dejan de ser viejos. Y finalmente la vejez es un proceso de degeneración. Evidentemente, cuando esa degeneración se produce en edades tempranas, podemos hablar de enfermedad, pero cuando se produce en las edades razonables, pues ya no sé yo en qué medida podemos empeñarnos en resolver una enfermedad que finalmente, yo cuando aprendí estas cosas hace muchísimos años, uno de mis maestros entonces decía, si todos llegáramos a los 100 años, todos tendríamos demencia. Ahora teníamos que decir a los 140, no sé, en algún momento. Pero lo decía porque probablemente se ha hablado también de otra cosa, del tema del estrés, y una cosa que es interesante, que alguien ha preguntado era, claro, es igual que el ejercicio físico. El ejercicio físico es saludable, pero el deporte profesional no. O sea, los deportistas profesionales no están haciendo una actividad física saludable, sino al revés, una actividad física muy tóxica. Por tanto, a lo mejor eso también ocurre con la actividad mental. A lo mejor es que la gente que tiene un súper ejercicio mental, también puede ocurrir que eso acabe no siendo tan beneficioso, sino incluso algo peor. Pero en último extremo, la pregunta sería, claro que ahora vamos resolviendo los problemas que vamos teniendo por razones del envejecimiento. Tenemos problemas articulares, resolvemos finalmente con prótesis. Ahora hace muy poco se ha implantado, creo que por primera vez, un corazón totalmente artificial. ¿Quiere decir eso que al final, porque finalmente podremos retrasar, incluso a lo mejor curar, pero el proceso degenerativo que significa la propia vida, que es seguirá, y la pregunta ¿será la utilización de prótesis de algún tipo una solución a considerar en el futuro? En la ciencia ficción sería trasplante de cerebro, pero vamos, no quiero ir tan lejos, sino simplemente se está pensando o se está trabajando también en una posibilidad de que haya, entre comillas, prótesis de algún tipo que ayuden a resolver estos problemas. Bueno, yo creo que te vamos a contestar los dos a esto que estás diciendo, ¿no? Yo, al primer planteamiento que has hecho, te voy a contestar con una frase que decía una paciente que yo he tenido muchos años, que ya falleció porque tenía una ELA, y que ella siempre decía, bueno, yo tengo una enfermedad pero no soy una enferma. Es decir, uno puede envejecer, pero no necesariamente tiene que ser viejo. Es decir, uno va a envejecer porque es un proceso, la vida es un proceso, como tú dices, degenerativo, y que probablemente pues va a condicionar que conforme pasa el tiempo, pues algunas funciones se vayan deteriorando, como pasa con todo, como pasa con nuestra piel, con el cristalino, etc. Pero hay personas que envejecen y no tienen demencia. Es decir, no necesariamente tiene que ser esto. El planteamiento que tú has hecho, que es un planteamiento que los biólogos hemos discutido y seguimos discutiendo desde hace muchos años, todos, si vivimos tiempo suficiente, llegaremos a tener una demencia. Pues mucha gente no está de acuerdo en eso. Hay quien dice que sí, pero hay mucha gente que no está de acuerdo en eso. Evidentemente, con la edad aumentan las probabilidades, pero la edad no es el único factor. Entonces, el esfuerzo que hacemos es por encontrar qué otros factores son los que pueden condicionar esto. Evidentemente, uno no va a estar igual con 100 años que con 50, pero sí que probablemente haya cosas que nosotros, desde el punto de vista científico, terapéutico, médico en general, podamos hacer para que eso no pase, para que el envejecimiento sea más saludable y para que uno pueda mantener sus funciones durante más tiempo. Si pudiéramos hacerlo para siempre, pues a lo mejor no nos moriríamos, pero eso de momento pues parece que está bastante lejos de nuestra perspectiva.
Y luego, por lo que decías de las prótesis, ya se usan prótesis para funciones cerebrales. Pues los niños sordos llevan implantes cocleares, y con los implantes cocleares lo que hacen es que una información exterior se traduce al cerebro para pasar a una información que es sonora, pero que también es cognitiva, y que eso ya se hace. No solamente eso, ya todavía esto es bastante experimental, pero ya se empieza a hacer prótesis dirigidas con el pensamiento. Es decir, una persona que no tiene un brazo, pues una prótesis que no solamente es que es mecánica porque yo le doy aquí y se mueve, sino porque yo pienso que voy a hacer este movimiento y lo hago. Eso ya existe, es decir, aunque la biología haga sus avances, la tecnología va muy rápida. Es más, yo pienso que la tecnología va más rápida que la biología. Entonces, posiblemente sí que lleguemos al punto en que algunas funciones cerebrales, algunas por lo menos, en un futuro, puedan estar ayudadas o suplementadas o sustituidas por algunos avances técnicos. Para mí no es algo, vamos, me parece algo razonable. A lo mejor Salva no dice lo mismo. Bueno, yo sí tengo otro camino que se está siguiendo ahora. Evidentemente, en el planteamiento actual está esto. El problema de base es que la neurona es una célula terminal. Si fuese una célula que se pudiese renovar, en algún momento diríamos, pues bien, al final podremos cambiar las neuronas del cerebro y podremos tenerlas nuevas y vivir otra vez, otra vida cerebral. Eso ni ocurre ni creo que vaya a ocurrir. O sea que al final una célula terminal, su función la va a deteriorar con el tiempo. Al respecto de eso, sabemos que muchos enfermos de ELA que tienen una causa citotóxica es que han sido deportistas. Hay deportistas que si no hubieran sido deportistas no hubieran tenido ELA, porque al ser como yo, que nos movemos poco, pues nuestra citotoxicidad está reducida en el ámbito del poco movimiento. En cambio, si te mueves mucho, la actividad excesiva de la neurona, que es una célula terminal, que se ha muerto y no la reemplaza otra. O sea, que eso es la verdad. O sea, no sabemos cuál es la vida media de las neuronas. Hace poco se publicó en Nature que el hombre pues va a vivir 125 años en la mejor de las circunstancias. Hicieron un estudio epidemiológico, o sea que parece que nuestras neuronas, las mejores, van a tener 125 años de vida, así es que ahí se nos acaba el chollo. Pero por otro lado sí que hay investigaciones que dicen, ¿y qué es el envejecimiento? ¿Qué supone que una célula envejezca? Y el marcador más importante de envejecimiento es una parte del cromosoma que se llaman los telómeros, que se van acortando. Y que el telómero siga siendo largo depende de una enzima que se llama telomerasa. Entonces han visto que si activamos la telomerasa, esto en modelos animales, en ratones viejos, y la sobreexpresamos, viven más tiempo, como el doble que los ratones normales. Y eso se ha hecho en ratones. Es decir, el mecanismo de envejecimiento de las células, que es que vaya cortándose el telómero, lo podemos alargar y con eso se alarga la vida de la célula, y si lo hacemos en todas las células de un organismo, el animal vive más. Y así está ahora mismo un grupo de investigación en el CENIO, María Blasco es su gran tema de investigación, es poner telomerasa contra el cáncer, que también es una de las consecuencias de telómeros cortos, y intentar que nuestras células, los telómeros no se vayan haciendo cada vez más cortos. Evidentemente en las células que producimos muchas, como en la sangre, en la piel, en el intestino, tenemos unos enzimas de telomerasa muy buenos, porque las células se dividen mucho y siempre los telómeros están largos. En las neuronas se van disminuyendo. Y por ahí va el camino, quizá, es un camino, buscar que tengamos más telomerasa en el cerebro y tengamos más expresión de telomerasa y seamos más longevos. Hay una persona en el mundo con mucho dinero que se ha hecho una transgénico de telomerasa. La señora es una argentina y se lo ha hecho en China. Ya veremos lo que le pasa a la señora. A los ratones viven más. No sabemos si esta señora vivirá más. Probablemente asociado a que viva más ella, a lo mejor produce más cáncer. Porque, claro, si queremos que nuestras células vivan más, van a vivir más las buenas y las malas. Lo más probable es que esta señora empiece a desarrollar, pero está ahí. No es un ensayo clínico, es público porque la señora lo pone todos los días en las revistas del corazón, pero lo ha hecho, porque los ensayos clínicos, los ensayos en animales demuestran que si mantuviésemos los telómeros largos, envejeceríamos mucho más lentamente.
Si eso lo conseguimos, pues a lo mejor llegamos muy bien a los 200 años, pero es el salto, o sea, hay una pista. La cibernética y la robótica nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas. ¿No habéis visto la película esta de animación WALL-E? ¿No? Que al final los humanos están en una nave y no se mueven, van en unas cápsulas que solo piensan y les hacen cosas, y WALL-E está en la Tierra organizando la basura y empaquetándola. Pues sería muy triste que acabásemos sin los humanos. No. Pero en fin, es una de las posibilidades, que al final alarguemos tanto la vida que con nuestra idea mental y 4 neuronas que nos queden medio enganchadas, pues creamos que tenemos una vida longeva con calidad. Pero yo creo que eso es una cuestión de ciencia ficción. Yo creo que estamos mejor ahora intentando tener una vida corta y saludable y buena. Y que se nos haga corta, eso es buen signo, No, que no se nos haga larga, que eso a que se le hace larga no es buen síntoma, que se le haga larga la vida. Más preguntas. Esto ya es filosofía. Eso. Ahí hay una pregunta. Buenas, que hace poco escuché en las noticias que había aparecido un fármaco que era el primero que daba resultados para el tratamiento del Alzheimer. Y pues si sabéis algo al respecto. Bueno, supongo que te refieres, vamos a ver, en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, hasta ahora, los fármacos que estamos utilizando, estoy hablando de fármacos para modificar el proceso de la enfermedad, no fármacos para ayudar a los pacientes, que hay de muchas clases, se les puede ayudar de muchas formas, pero una de ellas es intentando que la enfermedad vaya más lento o que tenga menos actividad. Hasta ahora lo que hemos utilizado solamente, porque son los únicos fármacos que en ensayos clínicos se han visto que tienen algo de efectividad y que además eso no viene en detrimento de efectos secundarios y de problemas importantes para el paciente, son pacientes que lo que hacen es que las neuronas que quedan en el cerebro y que producen una sustancia que se llama acetilcolina, y esa acetilcolina es la que utilizan para comunicarse unas con otras en los procesos de memoria y otras cosas, pues bueno, una de esas sustancias, la acetilcolina, hasta ahora lo que utilizamos son fármacos que hacen que haya más acetilcolina, evitan la degradación de esa sustancia y hay más acetilcolina, pero no más neuronas. Hay las mismas, pero al haber más acetilcolina, pues parece que trabajan un poco mejor. Y hasta ahora lo que utilizamos es eso. Ahora mismo hay varios ensayos en marcha, ya se han hecho algunos y hay algunos en marcha, algunos se están haciendo aquí, también en Alicante, en el que se está explorando otra vía. En los enfermos con enfermedad de Alzheimer se sabe que hay un depósito en el cerebro, en las células del cerebro, hay unos acúmulos, unos depósitos anormales de una proteína que se llama la proteína amiloide. Y que muchos de ustedes pues habrán oído hablar de ella porque es muy famosa, la proteína amiloide, el beta amiloide, el amiloide plegado, el amiloide tal, el amiloide. Pues se ha visto que en los enfermos con Alzheimer tienen más amiloide en el cerebro de lo normal. Esto no es un rasgo exclusivo del Alzheimer, es decir, todas las personas a partir de cierta edad tienen depósitos de amiloide en el cerebro. Y a partir, por ejemplo, de los 70 años, en las pruebas que nos permiten ver cuánto amiloide hay en el cerebro, que eso existe, es difícil diferenciar el que tiene una demencia del que no la tiene, porque el amiloide es abundante en el cerebro a partir de cierta edad. Ahora mismo los fármacos estos a los que te estás refiriendo son tratamientos que quitan ese amiloide del cerebro. Lo que hacen es que lo eliminan. Está por ver si eso realmente va a modificar las capacidades cognitivas de una persona. Evidentemente eso sería la solución si el problema fuera que hay ese depósito. Si la causa de la enfermedad es el depósito, entonces quitando el depósito evitamos que las neuronas degeneren. Bueno, eso estaría bastante bien, pero no estamos seguros de eso. Sabemos que se relaciona, sabemos que las personas con Alzheimer tienen más amiloide, sabemos que eso repercute en que las neuronas vayan peor, pero realmente no estamos seguros de si por quitar ese amiloide la persona va a mejorar mucho o no. Parece, por los estudios, que algunas capacidades sí que mejoran, pero ahora mismo los ensayos que hay en marcha son ensayos a 2 años. A 2 años es poco,
¿Por qué? Porque tú puedes quitar la memoria de una persona a 2 años, en los otros primer año, 2 años, ver que va bien, pero a lo mejor luego ya no va bien. O sea que posiblemente esto nos dé algunas respuestas o nos oriente más por el camino a seguir, pero a lo mejor no es la respuesta definitiva. O sea, sí que parece prometedor, porque en estudios, sobre todo en estudios experimentales, el problema que tenemos con las funciones cognitivas es que muchas veces de los estudios experimentales a los humanos hay una diferencia grande. Porque muchas cosas, y no solamente en demencia, en otras, que a lo mejor tú ves que en modelos animales parece que va bien y dices, oye, pues esto promete, porque tal, y luego a lo mejor lo pruebas en humanos y no va exactamente igual. Por muchos motivos, porque somos diferentes, pero también porque dentro de la enfermedad hay muchos grupos diferentes, y muchas características diferentes que hacen que no todo el mundo responda igual. Hay gente que empieza a tener una demencia y que si no la tratáramos evoluciona lentamente y llega a una fase grave en 6 años, y hay gente que empieza con una demencia y en 1 año está en una fase grave y es una demencia tipo Alzheimer. ¿Y por qué esta persona ha ido tan rápido y esta otra no? Pues probablemente la respuesta a los tratamientos tampoco sea la misma en un tipo de personas que en otra. Es una vía prometedora, una vía nueva y que posiblemente dé algunas respuestas, pero a lo mejor tampoco da todas las respuestas. Pero eso no quiere decir que no haya que tirar por ella, por ese camino. ¿Más preguntas? Pues nada, si tienen más preguntas, un consejo. No pongan la tele esta noche. Es una forma de prevenir mantener la reserva funcional que ha dicho Carolina. Hay que hacer actividad cerebral activa, no pasiva. Entonces, si están cansados y tienen sueño, no se pongan la tele para dormir, váyanse a la cama y se cogen un libro que es somnífero, vamos, en la tercera línea, el mejor. Además, dormir es una buena cosa, porque lo que sí que parece que, bueno, a lo largo de los años se ha ido demostrando es que el sueño es un elemento muy importante para la memoria, ¿no? Esto que dice, cuando uno es estudiante dice, bueno, cuando yo duerma esto que me he estudiado, mañana me lo sabré mejor. Y es cierto, es así, porque nuestro cerebro cuando estamos durmiendo no se para, sigue trabajando, solo que trabaja en otras cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como cuando uno va al cajero y pone procesando trabajo interno. Uno no puede sacar dinero en ese momento, pero el cajero está haciendo todo lo que tiene que hacer para el día siguiente poder dar dinero. Pues en el sueño esos procesos suceden. Entonces, mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro pues reordena, guarda lo que le parece interesante, lo que no lo guarda menos, establece conexiones, es decir, que bueno, pues que si uno tiene que irse a dormir esta noche, pues que también está bien. Y luego otra cosa, porque he oído que el cerebro no es un ordenador, no es un saco en el que metemos cosas, es una fuente de cosas. El cerebro está estructurado por el sistema motor. El sistema motor es en el que hacemos actividad. El cerebro es actividad. Para hacer actividad tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea. Pero no es un saco, ni es un ordenador, ni es una caja de memoria. Todo eso es un epifenómeno de lo que es el cerebro, que es un órgano de actividad, del que sacamos cosas, del que producimos, del que diseñamos, del que predecimos. Si quitamos esas propiedades del cerebro, el cerebro no sirve para nada. El cerebro aparece en los seres vivos cuando los seres vivos se mueven. Los seres vivos que no tienen sistema nervioso son las plantas. Las plantas se mueven pero no se desplazan. Se mueven pero no se desplazan como nosotros. O sea que no pensemos en el cerebro como un ordenador. Eso es una idea falsa que sirvió de ejemplo para entender cosas, pero no es un saco de meter cosas. Es fuente de cosas. Entonces, para que sea fuente de cosas, tenemos que tener algo dentro para sacarlo. Entonces, pues eso es cultivarlo, tener cosas dentro para sacarlas en nuestra vida diaria. Yo voy a aprovechar el pie que me ha dado Salva para que empecemos a tener cerebro cuando empezamos a desplazarnos, para insistir sobre el tema de cuando nos sentamos a ver la tele, no solamente es que no estemos hablando cerebro, es que además no trabajamos el cuerpo porque estamos sentados todo el rato. Entonces, la movilidad y el cerebro surge como la necesidad de moverse hacia algo, sobre la conducta manipulativa, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, están así porque les voy a hacer un experimento que leí hace poco, un trabajo muy interesante. A personas normales se les dice subir libros del suelo a una estantería
y a otros bajar libros de la estantería en el suelo. Y después se les proponía la misma lista de palabras, unas positivas y otras negativas. Las que subían cosas elegían palabras positivas, las que bajaban cosas elegían palabras negativas. Ten en cuenta la dinámica del movimiento, cómo influye en cómo pensamos. O sea, es que el movimiento es muy importante. Eso es la psicología motriz, cómo el cuerpo influye en el cerebro. Simplemente el hecho de que hagamos algo así es positivo para nuestro cerebro, que hagamos algo así es negativo para nuestro cerebro. Lo han hecho con palabras, con colores y con ideas emotivas y emociones. Siempre que hacemos algo, una actividad que consideramos que nos eleva de alguna manera, que es hacia arriba, elegimos colores más cálidos, elegimos palabras más positivas y sentimientos más positivos. Algo que hagamos escondiéndonos, arrugándonos y poniendo, o sea, nos hacían que sujetasen un lápiz, un experimento, así, así. Estos elegían palabras positivas, estos palabras negativas. Así, imagínense lo que es la relación de nuestro esquema corporal. Al final es que nuestro cerebro tiene nuestro esquema corporal y lo relaciona con nuestro estado de ánimo. O sea, hasta esas cosas están muy bien hechos esos estudios y nos indican la importancia de esto. Movernos, igual actividad, igual función cerebral, mejor. Ha surgido la pregunta del movimiento. El movimiento se demuestra andando. No, en relación con eso simplemente quería preguntarles si hay estudios que relacionen la relación de la vida laboral, mejor, la interrupción justa de la vida laboral y la aparición precoz de las formas de deterioro. Dicho de una forma muy simple, la jubilación facultativa. No, porque la jubilación tiene que ser en tiempo y forma adecuados. Hoy en día, si nuestra expectativa de vida son 82 años, dense en cuenta que los currículos están muy mal montados. Podemos tener 2 vidas profesionales. Yo me puedo jubilar a los 65 y empezar una carrera de 20 años. O sea, ese es el argumento. O sea, la jubilación no quiere decir nada. Es la oportunidad que te da el sistema para, sin dar muchas explicaciones, ponerte a hacer otra cosa. Activa. O sea, yo no sé si eso... Leer siempre es un placer, pero en fin, lo entiendo. Pero siempre yo no creo que haya una relación directa entre jubilación y deterioro cognitivo, y una relación directa entre actividad y deterioro cognitivo, eso sí. La vida activa la podemos tener en la vida laboral, como mismo podemos tener una vida no activa en la vida laboral, todos lo sabemos, y tenemos que tener una vida activa en la vida de jubilado o no. Lo que se refiere es a actividad, no el estado en que uno está, pero yo a mis hijos y a la gente joven les digo, plantearos 2 vidas profesionales y seréis más felices, no una muy larga. Ni tengáis prisa por la primera. A los 65 es el momento de empezar otra vida profesional distinta y tener otra vida distinta, afortunadamente. Sí, sobre todo las personas que a veces sí que es cierto que nosotros vemos pacientes que es que desde que se ha jubilado ha empezado a empeorar. Eso no quiere decir que el proceso degenerativo vaya relacionado con la jubilación, pero sí que tiene relación con el cambio de vida. A lo mejor uno está haciendo un trabajo durante muchos años, que es su trabajo habitual de siempre, que está muy automatizado y uno pues se maneja más o menos bien. Cuando acaba el trabajo y tiene que hacer otras cosas, es cuando a lo mejor se pone de manifiesto que su capacidad de aprendizaje de tal no está al 100%. Entonces a veces se consulta en ese momento, que no quiere decir que el proceso haya empezado en ese momento. Nosotros siempre, eso es una cosa normal de todos los humanos, relacionamos cosas con eventos vitales, ¿no? Me pasa tal desde que un día andando por tal me torcí el pie y me pasó esto. O desde que mi cuñada me dio el disgusto que me dio, que no sé cuántos. Probablemente eso no tiene nada que ver con eso, pero uno siempre los acontecimientos biológicos los fecha pensando en hitos de su biografía, ¿no? Entonces a veces la jubilación sí que es pues como un hito. Pero bueno, por supuesto que lo que hay que mentalizarse es eso, que hay que hacer más cosas en la vida y diferentes. Y hay que ver la jubilación como la oportunidad de hacer otra actividad que ya uno no depende del dinero que le paguen por esa actividad para vivir y que es diferente y que aprender cosas nuevas
siempre es un estímulo muy potente para el funcionamiento del cerebro. Aprender algo nuevo, algo que uno no haya hecho antes. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta nueva edición de la Ciencia con Tapas. En primer lugar, agradeciendo a Carmina y a Salvador su magnífica presentación y el debate que ha habido, agradeciéndoles a todos su asistencia. Para el Instituto de Biología Molecular y Celular es siempre un orgullo el poder hacer estas jornadas y ver la aceptación que tienen. Ustedes son realmente los actores principales de las jornadas y yo espero que sigan viniendo a ellas. La próxima ya la tendremos en el mes de enero. Si tienen algún tema específico que quieran proponernos, estamos abiertos a las propuestas y a buscar los expertos que vengan a ilustrarnos, así que no tengan ninguna duda de que si nos hacen llegar sus propuestas de temáticas que quisieran ver discutidas y debatidas en una jornada como la Ciencia con Tapas, nosotros estaremos encantados de mirarlas y traerlas aquí para su deleite. Y por último, y como siempre, es un gusto también para el Instituto de Biología Molecular y Celular invitarles a las tapas y a las consumiciones que han tenido al asistir a esta jornada. Muchísimas gracias.